Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez, su esposa, la señora Rocío, nuestro segmento y todo lo relacionado con lo que es familia, desempeño, el desarrollo, todo lo que tenemos que hacer para mantener este núcleo bien unido, ya que somos y hacemos parte de esa familia, de este diseño divino. Así que bueno, les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días. Nos da mucho gusto estar esta mañana con ustedes. Sí, buenos días. Buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos será añadido. Así que qué privilegio tenemos de estar en el inicio de las secciones de esta semana y del primer día de la semana. Así que iniciemos con lo que es fundamento para nuestras vidas. La palabra, la instrucción, la guianza del Señor, ese es el primer paso para tener una semana como Dios manda. Así es, pues seguimos en nuestro tema en la voluntad de Dios bajo su autoridad. Bueno, tuvimos una reflexión la semana pasada y una de ellas fue: considere algo que le pareció imperdonable de parte suya y que ahora se da cuenta que Dios lo perdonó por el sacrificio de Cristo en la cruz. Bueno, esperemos que hayan considerado estas reflexiones, porque son muy importantes, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser libres. Otra fue: también piense en una transgresión recibida que le pareció imperdonable y decida por obediencia al Señor perdonar. Es otra que también muchas veces nos sucede, ¿verdad? Que decimos: es algo que no puedo perdonar, pero pues solamente con el Señor, ¿verdad? Viéndolo a Él es como nosotros podemos perdonar a las personas. Y claro, y todo lo fundamental es oración. Póngase a cuentas con el Padre Celestial y todo esto usted podrá ver que Dios es un Dios que perdona. Nos perdona diariamente, entonces vamos a seguir con la plataforma del amor de Dios. Y en la plataforma del amor de Dios, este lugar donde confluye todo lo que Dios ha establecido, su reino, su justicia, su perdón, su misericordia, su favor, todo eso corre en la plataforma de su amor. Así que el día de hoy escudriñemos la palabra en Juan 14:21 de la versión Reina Valera. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjense ahí, detengámonos un momentito y consideremos esta palabra. Dice: el que tiene mis mandamientos, el que tiene su enseñanza, su guianza, eh, el que es conducido por él, el que se considera cristiano. Y cristiano no es una denominación o una religión, es seguir a Cristo, tenerlo a Él en nuestro corazón, sus enseñanzas y vivirlas. Y luego dice, sí, el que las guarda. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón para Él. Y entonces necesitamos guardar nuestro corazón para Él. ¿Cómo se guarda el corazón para Él? Guardando sus enseñanzas, atesorándolas. Y entonces fíjese, también la palabra dice que por nuestra boca se habla lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón está guardada su palabra, hablaremos su palabra. La haremos, será por obra en nuestras vidas. Si está guardado cualquier otra cosa, pues esa es la que saldrá por nuestra boca. Entonces, guardar es atesorar, es ponerla dentro del corazón. Y luego dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el amor al Padre y en el amor a nuestro Señor Jesucristo se manifiesta a Él. Por eso el que vive conforme a su voluntad manifiesta su amor, porque vive en el amor del Señor. El amor de Dios es la forma de nuestra relación con nuestro prójimo. Todos
Relacionarnos, por supuesto, en primer lugar con Dios, pero en segundo lugar con todos. Amar a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo es el primer mandamiento. Pero el segundo, que es semejante a este, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando tenemos la perspectiva de Dios, del valor que tenemos usted y yo, tú y yo, entonces podemos amar a nuestro prójimo con esa misma consideración, porque conocemos nuestro valor y entonces nuestro valor en Cristo es el que podemos expresar al amar a nuestro prójimo y amarlo a la manera que el Padre nos ha enseñado. En esta palabra de Juan 14:21, nuestro Señor Jesucristo, entre conocerlo y guardar su palabra en nuestro corazón y ponerla por obra. Fíjense qué importante es guardar, conocerle a Él, tener una relación personal con Él. Usted habla con Él, platica con Él, lee, escucha su voz a través de leer su palabra, luego guardarla, atesorarla en el corazón. Si Él dice ama a tu enemigo, entonces cuando yo pienso que tengo un enemigo, el Señor dice que lo ame. Y es una determinación de nuestro Señor Jesucristo. Y luego ponerla por obra. Después de guardarla en el corazón, la ejecutamos. Y por eso, porque le amamos, podemos guardar su palabra en el corazón y ponerla por obra. No es un tema de solo una obediencia a ultranza tipo militar, no. Es por amor reconocer que Él es la vida eterna y que tiene soberanía sobre las cosas y que como su hijo tengo la posibilidad de manifestar su imagen y su semejanza. Así es que este testimonio de obediencia al Padre por amor trasciende y lo pueden ver las personas. ¿Por qué haces lo que haces? Porque amo a Dios y porque te amo a ti, le puede contestar. En este vínculo tan estrecho, el Padre Celestial se muestra en su plenitud y Cristo puede ser nuestra expresión en todo lo que hacemos y decimos. Por esta manifestación es que podemos alcanzar la madurez y así experimentar lo que Pablo dice en Gálatas: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así es, ahora iniciamos con el tema de hoy, que es la voluntad de Dios bajo su autoridad, y reflexionemos la cita de Efesios 5:21 en la Nueva Versión Internacional. Dice así: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. En todas nuestras relaciones con nuestro prójimo, cónyuge, hijos, padres, hermanos, con todos quienes nos rodean, compañeros de trabajo, en la congregación, en un punto de dificultad es tener enfoques diferentes, incluso encontrados en todas las cosas que pensamos, decimos y hacemos. Usted se da cuenta que no todos pensamos igual, todos tenemos diferentes formas de pensar, diferentes puntos de vista, pero así nos hizo Dios. Y bueno, tomemos un ejemplo sencillo en la cotidianidad diaria que nosotros en nuestro mismo hogar puede suceder. Como primera actividad de levantarnos. ¿Tú qué piensas? Las alternativas son múltiples y variadas. Por ejemplo, hacer ejercicio, escuchar las noticias, orar, bañarse, apurarse a hacer el desayuno, dejar arreglado tu recámara. En particular, pues siempre hay cosas que en la mañana tenemos cosas que hacer, ¿verdad? Ahora piense en lo cual usted o tú, joven, eliges hacer. Cuando es uno solo, pues piensa uno solamente en lo que uno tiene que hacer. Pero cuando hay alguien más, por ejemplo, en el matrimonio, pues ya somos dos, ¿verdad? Ya no es solamente una persona, ya hay dos personas que toman decisiones y pueden hacer diferentes cosas. Pero en el matrimonio y en la familia requerimos de un acuerdo y ahí es a donde vienen los desacuerdos, ¿verdad? Porque uno dice, no, yo quiero hacer esto, no, yo quiero hacer lo otro, prefiero hacer esto, prefiero, o sea, todo mundo tiene diferentes pensamientos y quiere hacer diferentes cosas. ¿Cuál es el camino de la armonía? Establecer prioridades, eso es algo
que debemos hacer siempre, ¿verdad? En el inicio de nuestro día, de acuerdo a lo que Dios nos va revelando, ya que ahora hemos decidido someter nuestra voluntad a Él. Así que papá, mamá, hijos, escuchemos la voz de Dios. ¿Qué nos dice? Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Ya sea la edad que tengas, ya sea que estés en matrimonio, que con quien vivas, nuestra prioridad siempre es hacer la voluntad de Dios. No es lo que yo quiero y como me parece. Hay prioridades y siempre cuando hacemos lo que Dios nos dice, pues siempre habrá un buen fruto y habrá una coordinación entre los que vivimos que será de gran bendición para todos. Entonces pongámonos en el caso de hoy en la mañana. Seguro estoy que pues tuvieron que tomar diferentes decisiones y ponerse de acuerdo. Pero entonces la esposa empieza con A o quiere empezar con A y el esposo queremos empezar con B. ¿Qué dice Mateo 6:33 de la Nueva Versión Internacional? Dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Si viene de una cita en donde dice que qué comeremos, que qué vestiremos, porque hay múltiples preocupaciones y ocupaciones diarias, múltiples, muchas. Si usted hace una lista de todo lo que hay que hacer en el día, se acaba el día y no terminó la lista que hizo de actividades que tenía que hacer o que deseaba hacer. Pero dice, busquen primeramente el reino de Dios. Primeramente quiere decir que antes de toda esa lista necesito conectar en lo individual mi pensamiento con Dios. Nuestro primer pensamiento sea Él. Abrimos los ojos o ni los abrimos, pero ya despertamos y todavía estamos en la cama. Nuestro primer pensamiento en Él, en su palabra, en su voluntad, en lo que va a hacer de nuestra vida un día adicional. Y dice la palabra, tenga cada día su propio afán. Entonces, Señor, hoy es lunes, hoy es 11 de marzo, hoy tenemos que hacer tantas cosas, pero dice que este día tendrá su propio afán, pero que primero busque tu reino y tu justicia. Y tu reino es estar delante de ti. Tu reino es poner mi vida para la obra que tú has establecido. Y entonces pregunto, bueno, te amo a ti primero, Señor, y luego a mi esposa y a mis semejantes como a mí mismo, mis hijos, mi familia en general, los vecinos, el que voy en el transporte, todos están incluyendo. Entonces, imagínense, leemos esto, busquemos primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué te dice a ti, esposa? ¿Qué te dice a ti, esposo? No es lo que tú determinaste. Aquí sí, es conforme a la voluntad de Dios. Buscarlo a Él primero y su justicia. Entonces, sometiéndonos en reverencia al Señor y por amor a Él, el amor que le tenemos, seguiremos su consejo para iniciar nuestro día como matrimonio y familia, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero esa es una situación aparentemente sencilla, pero imagínense empezar en conflicto, empezar en desacuerdo, el día se complica, porque se van a venir otra serie de desacuerdos. Pero cuando ponemos primero su reino y su justicia, otras cosas se van a ir acomodando conforme a la voluntad de Dios. Ya no es la opinión de mi esposa, ya no es la opinión mía, ya no es la opinión de mis hijos. Es conforme a la voluntad del Señor. Ahora vayamos a otra situación que tiene un mayor grado de complejidad. El reunirnos a congregarnos los domingos. El asistir a donde está el pueblo del Señor. Donde leemos la palabra, donde escuchamos y cantamos salmos, en fin, donde su presencia está en un mandato que Él dejó. Él dejó a la iglesia como su novia, como su cuerpo. Entonces, la iglesia, la congregación es un lugar donde el Señor ha establecido que nos reunamos. Hay algunos de nosotros que llegamos a pensar que es demasiado frecuente. Cada domingo hay otro domingo, hay otro. Oigan, párenle, ¿no?
Diría Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar. Algunos pensamos que tiene demasiada frecuencia. Otros que podríamos hacerlo de otra manera. Incluso quienes aceptamos que nuestra familia asista y nosotros no, argumentando diversas situaciones: cansancio, hacer ejercicio, ver un programa de televisión que nos gusta, desayunar, incluso comer, ¿verdad? Asistir a un partido de fútbol o alguna actividad. Recuerdo que muchos años de joven jugué en un equipo de fútbol y entonces, pues los domingos temprano eran los partidos y pues siempre había esta decisión o esta encrucijada. ¿Voy al partido de fútbol o voy a la congregación? Pero ¿qué dice Dios? Porque nuestra cita base es someternos el uno al otro en reverencia a Dios. Por aquí, el tercero autorizado es Dios y Él es el que establece la prioridad. Entonces, Hebreos 10:25 de la Reina Valera dice así: y no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del regreso del Señor. Jesucristo viene pronto. Hay muchas señales en el cumplimiento de su palabra, de la palabra escrita, que ya están ahí. Y entonces Él viene pronto y dice: ¿cuánto más cuando este día se acerca? Dice Dios: congréguense. No como algunos tienen por costumbre dejar de congregarse. ¿Cuánto más? Porque el día que regreso se acerca. Varón, joven, medite esta palabra. ¿Qué te dice Dios en el corazón? Dios, no tu mamá, no tu papá, no los amiguitos, no quien convocó a la reunión. No, ellos son personas. Aquí está hablando Dios, diciéndote: congrégate. En el Salmo 133:1 sigue diciendo, el mismo en Reina Valera dice: miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Dónde se habita juntos todos los hermanos? Los hermanos en la fe, en la congregación, en la iglesia, en la reunión que tenemos para alabar y glorificar a Dios. ¿Qué te dice, joven? Dios. ¿Qué está sembrando hoy en tu corazón, varón, esposa? No es lo que está diciendo tu esposa o tu cónyuge. Aquí lo está diciendo Dios y te lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí. Y eso es someternos en obediencia y en reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Cada uno en la relación personal con Dios debe discernir esta palabra y ponerla por obra. Así nos sometemos en reverencia al Señor. Es vivir en su voluntad, vivir como Dios manda. Otro aspecto fundamental es la lectura de la palabra. La vida, la palabra de vida, la oración y la reflexión de la misma en lo individual, como matrimonio y como familia. Este es un punto que tiene una complejidad mayor porque necesita de la coordinación y de la disposición de todos sus integrantes. Y entonces, como otro tema a reflexionar, veamos qué dice Dios. Sí, veamos qué dice Josué 1:8 en el lenguaje actual. Dice: nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Y qué bendición poder leer todavía con libertad la palabra de Dios, ¿no? Y otra cita dice, Hebreos 8:10-11, en la nueva versión: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Afirma el Señor: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo. Tampoco dirá
Nadie a su hermano conoce al Señor, porque todos, desde el pequeño hasta el más grande, me conocerán. Bueno, ¿qué les muestra Dios en estos dos versículos que nos habla el Señor de su palabra? De que es, pues, hacer su voluntad, ¿verdad? Y yo creo que aquí está muy claro el que nos dice que busquen, que realmente no dejemos de leer la palabra, ¿verdad? Que la leamos. Que cuando, pues, en todo tiempo dice que desde la mañana, en la tarde, en la noche, a todas horas es ponerla en práctica, es vivirla diariamente y no dejar de estarla leyendo. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos nutre, esto es lo que alimenta nuestro espíritu, esto es nuestro diario vivir. La palabra es vivirla diariamente en todo momento, no nada más cuando nos vamos a congregar. eh, la palabra se debe de estar leyendo en todo tiempo, ¿verdad? Y traerla, dice que la traigamos en nuestra mente, en nuestro corazón, que no dejemos de leerla, de estudiarla. Hay que escudriñar la palabra para también saber qué es lo que Dios nos está hablando, escuchar su voz y ver qué nos está mostrando Dios a través de su palabra. Porque por amor obedecemos a nuestro Padre y así también sometemos nuestra voluntad a Él. Y pues una consecuencia es que recibimos también su bendición, ¿verdad? Las bendiciones que habla su palabra y asimismo pues Él bendice a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestra familia. Y pues solamente a través de esta lectura diaria es cuando nosotros podemos conocer del Señor y Él asimismo nos habla también en todas las áreas de nuestra vida. Yo creo que si usted la ha leído y completa la palabra de Dios, usted puede ver que desde Génesis hasta Apocalipsis el Señor nos habla en todas las áreas de nuestra vida. Usted tiene un problema, vaya a la palabra. Usted tiene dudas acerca de lo que está viviendo, vaya a la palabra. Si sus hijos está viendo que tiene alguna necesidad en lo espiritual, en el cuerpo, en el área que usted quiera, la palabra se lo contesta. En el trabajo, Dios ahí tiene su respuesta, ¿verdad? Y muchas veces andamos buscando en libros, en las personas, en las revistas, a ver qué dice Google. Y la verdad, todo tenemos en la palabra. La palabra le va a contestar todo aquello que usted necesita. No necesita ir a ver pues muchas veces buscamos la respuesta en un psicólogo y un psicólogo no le va a contestar lo que exactamente Dios tiene para usted, porque ellos no abarcan el área espiritual, ellos se van en lo físico, en sus pensamientos, a lo mejor también en, en lo que está sucediendo, pero realmente lo importante y lo trascendental es que Dios dice que Dios le está mostrando a través de su palabra. También Deuteronomio habla que enseñemos la palabra a nuestros hijos, ¿verdad? Que la pongamos en los postes, en las paredes, que la lleve de alguna forma impregnada en su diario vivir, ¿no? Entonces así nosotros debemos de llevar la palabra y también enseñársela a nuestros hijos para que también ellos desde chicos, como dice su palabra, instruya al niño en su camino y aún de grande no se apartará de él. Pero está en nosotros los papás que podamos enseñar esta palabra, que podamos en nuestro diario vivir, enseñarle a nuestros hijos, enseñarles todo lo que dice, porque aún desde bebés usted puede enseñarle a sus bebés la palabra de Dios. Claro, no le va a estar leyendo la palabra y Génesis, ¿verdad? Porque no lo va a entender, pero sí el que usted ore con él y desde su vientre los niños, los bebés van escuchando la palabra y ellos van acostumbrando su oído a recibir la instrucción de Dios. Y así tenga un año usted con sencillas cosas se puede enseñar lo que dice Dios y cómo vamos viendo cómo los niños a través del tiempo van ejercitando también el escuchar la palabra de Dios. Entonces ellos se acostumbran a oír la palabra y conforme van creciendo ellos van también madurando todos esos pensamientos conforme a lo que dice Dios. Entonces no deje de leerla.
aún fuera en la mañana, en la tarde, en la noche, y aún al acostarse, usted debe de acostarse reflexionando, meditando lo que Dios le ha hablado durante el día. No lo deje de hacer, es una bendición y a lo largo del tiempo usted se da cuenta de todo lo que fue enseñando a través de este tiempo. Hay un fruto y es el fruto que Dios espera, que crean en Él y que no se aparten de su palabra. Es interesante y contundente esta palabra. Dice, no se apartará de ti este libro, la palabra, la Biblia. De día y de noche meditarás en él. He escuchado o he visto, hemos visto, ¿verdad? Que pues es el tiempo de vacaciones. Nos vamos a tomar una semana de vacaciones. Imagínense que Dios se tomara una semana de vacaciones y no considerara su vida. Por un momento piense que saliera de la soberanía de Él y Él no atendiera su vida. No sucede así. Dice de día y de noche. No dice que en tiempo de vacaciones, no dice que cuando hay más trabajo nos apartemos de ella, no dice que cuando hay algo más, hay algo divertido que hacer, nos apartemos de ella. Dice que de día y de noche meditemos en ella, porque entonces todo lo que hagamos prosperará conforme a la voluntad de Dios. La prosperidad no es como este mundo nos la presenta, no es dinero, no es posesiones, no es más coches, no es bienes materiales, son bienes eternos. Es poner, invertir en el reino de los cielos, hacer tesoros en el cielo. Y eso no tiene que ver con los bienes materiales o naturales que se quedan en esta tierra, que son permanentes, y no es que Dios esté en contra de ello. Lo único es que no, si toman el lugar de Dios, bueno, eso se llama idolatría. En tiempo de vacaciones, usted dice, bueno, pues es que nos levantamos tarde, nos acostamos más tarde, sí, pero la palabra es muy clara y dice, meditarás en ella de día y de noche. Me ha tocado ver en un avión una persona judía que se vaya hasta atrás y que tenga su tiempo de oración, porque ha establecido ese tiempo de oración. Uno lee en la palabra que Daniel oraba, ¿no? 3 veces al día, mañana, tarde y noche, y lo hacía, no importa, hubo una restricción un tiempo y él de todos modos oraba. No decía, no, pues es que ahora están tocando para que alabemos esa estatua, bueno, luego regreso. Nunca dijo eso, al contrario, mostró su fe. De día y de noche no se apartará de nuestra vida, de nuestro corazón. Fíjense, por último, en el matrimonio dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los que quieren construirla. Si en su casa el Señor no edifica, por más acuerdos que tengan, por más inteligentes que sean, por más dispuestos que tengan de ánimo los dos, es insuficiente. ¿Por qué? Porque el que diseñó el matrimonio y la familia es Dios y funciona de acuerdo al diseño original. Por eso, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los que la construyen. Ahí está, sometámonos al Señor en reverencia a Él. ¿Cuál sería la reflexión de la semana? Pues establezca prioridades y acuerdos. Dios, cónyuges y la familia. De acuerdo a Dios, establezca esas prioridades. Busque su guianza en su palabra. Ahí está la guianza, ahí está el consejo de Dios, donde nos dejó plasmado su voluntad. Y entonces sometámonos unos a otros en reverencia al Señor. Subraye esta cita, atesórenla en su corazón y póngala por obra. El siguiente desacuerdo entre cónyuges, revisen, pídanle a Dios cuál es su voluntad. El siguiente desacuerdo familiar, póngalo delante de Dios y pregúntele a Dios cuál es su voluntad. Sometámonos los unos a los otros en reverencia al Señor. Esa es nuestra oración. Que tengan ustedes una semana llena de la guianza y de la instrucción del Señor. Dios bendiga.